están, estimados hermanos? Es un placer para mí poder reencontrarme con ustedes una vez más en este tiempo de minutos de griego bíblico. El día de hoy quiero compartir con ustedes un texto interesante y a la misma vez compartir algunas 3 referencias cruzadas más que están en el Nuevo Testamento para poder comprender el versículo que hoy quiero leer. Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Juan, o vamos primero a Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 2 verso 19. El texto dice lo siguiente, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este texto es importante, de vital importancia, debido a que no voy a hacer el estudio de todo el pasaje, porque en realidad lo que quiero enfatizar o quiero centrarme en la palabra griega que hoy vamos a estudiar, que es la palabra habrían permanecido. Quiero usar la palabra permanecido, que es la palabra griega menó. Y claro, el contexto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, Juan está hablando a estos son uno de los indicadores. La palabra permanecer o perseverar en la carta de Juan aparece muchísimas veces y prácticamente son indicadores que el apóstol Juan da en esta epístola acerca de una conversión genuina, una conversión real. Si bien es cierto, en el libro de Romanos hemos podido comprender de que la ley de la carne siempre va a luchar contra la ley del Espíritu. Esa va a ser una batalla que siempre vamos a tener hasta el final de nuestros días, pero nuestra victoria va a depender de la intimidad que tengamos con Jesús y del tiempo que pasemos en intimidad y en comunión con Él a través de la oración. Es la forma en la que nosotros podemos llegar a ser fortalecidos. Sin embargo, uno de los indicadores que el apóstol Juan menciona acerca de una conversión genuina es la perseverancia que hay en nosotros. Si bien es cierto, la perseverancia de los santos es uno de los 5 puntos importantes de la teología reformada, ¿no? Y bueno, no voy a hablar ahora acerca de la teología reformada, pero que algunos piensan que es una doctrina más, pero en realidad es simplemente, algunos llaman los 5 puntos del calvinismo, pero Calvino nunca le llamó a estos 5 puntos calvinismo, se le pusieron otros, ¿no? Y es tal como Albert Einstein cuando creó su famosa teoría. La gente cuando lo entrevistaba le decía a Albert Einstein y les decía: pero ¿qué nos puede decir usted acerca de la teoría de la relatividad? Y Albert Einstein lo único que respondía era: yo no creé la teoría de la relatividad, yo le llamé la teoría de los invariantes, pero otros le pusieron la teoría de la relatividad. De igual manera, Calvino jamás tuvo una intención de crear él una nueva doctrina o una nueva teología que sea propia de él, ¿no? Sino que Calvino lo que hizo fue volver a los puntos de la Reforma. La doctrina de Dios tenía una forma originalmente en la época de los apóstoles. La doctrina tenía una forma y luego esa forma doctrinal fue distorsionándose a lo largo de la historia, y la Reforma lo único que hizo fue reformar, volver a dar forma a lo que estaba distorsionado y llevarlo a la Escritura. Obviamente salieron de ahí también los principios básicos como solo Escritura, solo Dios, solo fe, solo gracia. Y esto es importante, ¿verdad? Entender que cuando una de las doctrinas o los puntos claves de la Reforma era la perseverancia de los santos. Y en este texto del apóstol Juan está hablando de la perseverancia, que es la perseverancia un indicador importante de una conversión real y genuina. Una de las cosas interesantes es que
Cuando en el libro de Colosenses se menciona, y el apóstol Pablo dice que debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza para poder tener toda paciencia y longanimidad, ¿no? Y habíamos analizado en uno de los videos pasados de griego bíblico que la palabra paciencia en ese momento era la palabra upomone. Y esa palabra upomone es upo, prefijo upo, que significa debajo, y el prefijo mone, que prácticamente es lo mismo que vamos a analizar ahora, que es menos, ¿no? Viene de la misma palabra. Y upomone significaba permanecer debajo, ¿no? Permanecer debajo de la batalla, no permanecer debajo, o sea, no salirte del camino. Y lo interesante es que era la palabra upomone, ¿no? Era permanecer debajo, ¿no? Y aquí estamos analizando la palabra mone, pero en este caso está en la forma meno. Y en primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, o sea, si realmente hubiesen sido verdaderos creyentes, si hubiesen sido personas que hubiesen tenido una verdadera conversión, entonces habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan habla de permanecer. No es la primera vez que Juan menciona esto. Juan también lo vuelve a mencionar en el capítulo 3, versículo 6, y dice: todo aquel que permanece, es la misma palabra griega, meno, en él, todo aquel que permanece en él, no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este es una llamada de atención para todos nosotros. Es interesante este versículo, es profundo. Es una afirmación, dice: todo aquel que permanece en él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Habla de permanecer en él. Primera de Juan capítulo 2 verso 19, como lo leímos hace un momento, dice: si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y en segunda de Juan versículo 9 dice lo siguiente, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, la misma palabra meno, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En Romanos capítulo 2 verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La palabra griega que aparece es menó en estos textos y habla de perseverar. ¿Y a qué se refiere esta palabra griega? Significa no partir, no irse, seguir presente, mantener una comunión íntima ininterrumpida. O sea, ininterrumpida significa mantener una comunión con alguien sin quebrar esa comunión. Una comunión constante. Habla de algo constante, de no irte, de mantenerte, de mantener una comunión sin interrupciones, constante con alguien. Y esta palabra griega es la que hoy quiero poner en sus corazones, y que juntos podamos meditar a lo largo del día, en el transcurso del día, acerca de esta palabra, la palabra menó. Y esta palabra que aparece en estos textos nos hace reflexionar acerca de que debemos perseverar. El hecho de que seamos creyentes e hijos de Dios y seguidores de Jesús debe manifestarse en nuestra perseverancia. Mi pregunta es: ¿estás perseverando en la doctrina de Cristo? ¿Estás perseverando en sus caminos? Entonces este texto debe retarnos y animarnos a perseverar en la fe y en los caminos del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.